Hola a todos y a todas. Agradecer obviamente la invitación de la Fundación Argentina de Nanotecnología. Y bueno, vamos a tratar de hablar un poco hoy de nanotecnología. Entonces, en primera instancia, como preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la nanotecnología? Es una palabra que tal vez al principio es un poco sorprendente o que nos cuesta entender o nos cuesta tener una idea de qué se trata la nanotecnología. Pero vamos a tratar de a lo largo de esta charla ir entendiendo poco a poco qué cosas abarca y qué cosas podemos hacer los nanotecnólogos. ¿Sí? Bueno, en primera instancia presentarnos, yo pertenezco al Instituto de Nanosistemas, que es un instituto de investigación, un espacio de investigación y creación cuya misión es desarrollar nanociencia y nanotecnología original de alta calidad e impacto en Argentina. Somos un equipo interdisciplinario, estamos integrados por biólogos, químicos, físicos, biotecnólogos, gente que trabaja en el área de comunicación, gente que hace proyectos industriales, eh, hacemos servicios. Bueno, la verdad que es un equipo súper grande y muy interdisciplinario, lleno de un montón de profesiones distintas, y eso enriquece obviamente nuestra actividad. Y nos encontramos en el edificio de la Fundación Argentina de Nanotecnología, en el campus de la UNSAM, ¿sí? En el partido de San Martín. Así que bueno, vamos a empezar un poco contando cuáles son los objetivos de la charla. En primer lugar, entender, como les dije antes, qué es y qué estudia la nanotecnología. En segundo lugar, contarles un poco de las aplicaciones o del amplio rango que tiene de aplicación esta área de la ciencia. Y por último, contarles un poco más de mi caso y que contarles a qué nos dedicamos aquellos científicos que hacemos nanotecnología. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la nanotecnología? Es una disciplina que permite crear nuevos materiales con distintas propiedades mediante el control de la materia en la escala nanométrica. Entonces, al principio de vuelta, esta definición tal vez es un poco completa y compleja, vamos a tratar de ir desmenuzándola a poquito. Lo primero que tenemos que preguntarnos entonces es, ¿qué es la escala nanométrica? ¿No? Si queremos controlar la materia a escala nanométrica, es entender cuál es esa escala. Acá vemos una regla, si se fijan, la primera cosa que notamos es que las rayitas no están divididas igualmente como conocemos en la mayoría de las reglas, sino que están en una escala que se llama logarítmica, ¿sí? Y vemos que vamos desde los centímetros hasta los Armstrong, que son el tamaño de los átomos. Bueno, los nanómetros están un poco en el medio entre esas dos cosas. Pero para entender un poco más de qué es un nanómetro, vamos a ir a hacer una cuenta rápida, ¿sí? Entonces, si agarramos a los humanos, que estamos en la escala de los metros, y nos dividimos unas 1000 veces, vamos a ir a la escala de los milímetros, que justamente son las rayitas que vemos en una regla, ¿sí? Que es la regla que usamos en el colegio. Esas las vemos con el ojo. Si de vuelta hacemos una división 1000 veces más chiquita, vamos a ver que llegamos al mundo de los micrones, que es el mundo donde viven las bacterias, ¿sí? Que esas ya no las vemos con el ojo, pero sí con un microscopio óptico, que es el microscopio que seguramente muchos de ustedes conocieron en la primaria o en el secundario, el que conocemos más comúnmente. Y recién, si volvemos a dividir 1000 veces a un micrón, vamos a llegar al nanómetro, que acá les puse un elemento que está en la escala nanométrica, que estuvimos escuchando hablar un montón últimamente, que es el coronavirus. El coronavirus tiene más o menos entre 80 y 160 nanómetros. Entonces, el mundo de los nanómetros es un mundo muy, muy, muy chiquitito. De hecho, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Es la 1000 millonésima parte de un metro. Es algo muy pequeño, una cantidad muy chiquitita, ¿sí? Entonces, bueno, ahora ya que tenemos una idea un poco más acabada de qué es un nanómetro, o un poco nuestra idea en la cabeza, les voy a hacer otra cuenta así fácil y rápida para que ustedes se imaginen. Si yo agarro un pelo, el diámetro de un pelo es más o menos 60.000 veces un nanómetro. O si yo quisiese, por ejemplo, escribir un libro muy, muy largo, la Biblia o el Quijote o algún libro que se les ocurra, en escala nanométrica, donde cada letra está escrita de un nanómetro, me cabería todo ese libro en la punta de una aguja, y me sobraría un montón de espacio. Es decir, un nanómetro es algo muy chiquitito. Entonces se preguntarán cómo hacemos nosotros los científicos para ver en esa escala nanométrica, si es tan chiquitito. Bueno, por suerte tenemos herramientas muy útiles que son los microscopios electrónicos de alta resolución. Son microscopios que no funcionan igual que los microscopios ópticos, pero que nos permiten a nosotros ver las cosas a esa escala tan chiquitita. ¿Sí? De hecho, acá les muestro una foto que sacamos en el microscopio
en el SEM, en el microscopio electrónico de Barrio de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, y es una foto de unas nanopartículas de dióxido de cobre que tienen propiedades fungicidas, es decir, matan hongos, se las podemos tirar a las plantas, y si se fijan, esta escala acá, acá abajo de la foto, hay una escala que nos indica que estos son 100 nanómetros, es decir, que estos cubitos de cada una de estas partículas tienen más o menos 200 nanómetros. Entonces nosotros podemos ver a las cosas a escala nanométrica. Obviamente no las podemos manipular fácilmente, y necesitamos estos equipamientos que no son tan sencillos de conseguir, pero se puede. De hecho, en Argentina los tenemos. Bueno, entonces ahora que también ya nos hacemos una idea un poco más certera de qué es un nanómetro y cómo trabajamos en el mundo de los nanómetros, vamos a ver qué tiene de particular trabajar en esta escala. Bueno, la primera cosa que hay que saber es que las propiedades de la materia cambian cuando yo voy de la escala macroscópica, es decir, la escala grande, a la escala nanoscópica. Cuando yo paso de algo de un material que es de tamaño del orden de los metros, tiene ciertas características. Cuando yo agarro ese mismo material y lo transformo en un material muy chiquitito del orden de los nanómetros, cambian completamente sus características. ¿Y qué características en particular? Las propiedades intensivas, es decir, que aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, el color, el punto de fusión, la densidad, cómo traspasan la electricidad, cómo traspasan el calor, etc. Entonces, esto es algo muy importante para nosotros. Nosotros podemos agarrar un material ya conocido y hacer nuevos a partir de ese material ya conocido, porque sus propiedades, solamente porque estamos agarrando muy poquitos átomos, son distintos. ¿Sí? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la plata. Si yo les digo la plata, les digo plata, y ustedes se imaginan algo de plata, van a imaginarse algo brillante, plateado, que sirve para hacer joyas, por ejemplo, que conduce la electricidad y demás. Bueno, créanme que si yo hago una solución de nanopartículas de plata de tamaño muy chiquititas, esa pierde todas esas propiedades que les dije antes y pasa a ser de este color. Fíjense acá. Tiene color amarillo. Las soluciones de plata son de color de plata a escala nanoscópica, son de color amarillo. Eso es algo bastante sorprendente en principio, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es... o sea, estas son las propiedades que acabo de mencionar, son propiedades que tienen que ver con la óptica, es decir, la interacción de la materia con la luz. ¿Sí? Hay otras dos propiedades que también vamos a poder utilizar nosotros los científicos para hacer nuevos materiales, que son las propiedades eléctricas y las magnéticas. Estas tres propiedades, ópticas, eléctricas y magnéticas, son las que vamos a tratar de modificar o tunear para lograr nuevos materiales. Estas propiedades van a obviamente depender del tamaño, de la forma, de la composición y del entorno de los átomos en el que se encuentran nuestros nuevos materiales, porque como les dije, que estén en escala nanoscópica modifica sus características. Entonces vamos a ver un poco, y algunos ejemplos y un poco más, de qué se trata esto de cambiar las propiedades de la materia. Por ejemplo, las propiedades ópticas, como les dije, de vuelta, ahora en vez de plata les digo oro. El oro ustedes se lo imaginan, dorado, de vuelta brillante, que también uso para hacer joyas, y demás. Bueno, de vuelta, créanme que las soluciones de plata a escala nanoscópica tienen otro color completamente distinto. Si se fijan acá, tenemos plata que van desde los 15 nanómetros más o menos, nanopartículas de plata, y van desde el rojo hasta el violeta. Cambian completamente de color. Y un ejemplo muy lindo y vistoso de esto es la copa de Licurgo, que es una copa que data del siglo IV, en el Imperio Romano, y fíjense lo siguiente, esta copa está recubierta de nanopartículas de oro justamente, y en la interacción con la luz, cuando la luz cambiaba, ¿sí? Cuando la luz le pegaba distinto, cambiaba el color. ¿Por qué? Bueno, porque las nanopartículas tienen otro color distinto cuando son chiquititas, ¿sí? Fíjense que la nanotecnología existe en la humanidad, o lo usamos los humanos desde hace muchísimos tiempos. Lo que pasa es que hace relativamente poco pudimos tener las herramientas para poder verlo y estudiarlo en más detalle. Otro ejemplo de cómo cambian estas propiedades ópticas es, por ejemplo, las nanopartículas fluorescentes de sulfuro de cadmio. Son unos que llamamos Q-dots. Estas partículas, que en escala macroscópica no tienen esta propiedad de fluorecer, cuando yo las confino a un espacio muy chiquitito, cuando los hago nanopartículas,
tienen la capacidad justamente de florecer ante la interacción con la luz. Y son justamente estas las que usamos, por ejemplo, para armar pantallas LED que seguramente ustedes tienen en sus casas. ¿Sí? Bueno, dijimos que eran 3 las propiedades: ópticas, magnéticas y eléctricas. Sigamos con otras. Las propiedades eléctricas. Por ejemplo, podemos armar tintas de plata que conducen electricidad perfectamente y armar circuitos escritos con una lapicera de tinta de plata. Por ejemplo, acá tenemos un lindo ejemplo de algo que hicimos en la FAN para Navidad. O armar circuitos que sean flexibles, que en principio con los materiales ya conocidos no lo podíamos hacer. Otro de los ejemplos son las propiedades magnéticas. Dijimos, bueno, nosotros podemos sintetizar nanopartículas magnéticas que sean muy chiquititas y que tengan la capacidad de que nosotros las podemos mover con un imán desde afuera, exteriormente. Fíjense que esto es algo súper útil, ya les voy a contar un poco más, pero hay muchas terapias médicas que están apuntadas a usar estas partículas para cargar droga y poder dirigirlas a un lugar en particular de nuestro cuerpo usando imanes del exterior. ¿Sí? Ahora bien, dijimos que nosotros podíamos cambiar todas estas propiedades para hacer nuevos materiales. Esa era la parte importante, ¿no? Es trabajar a escala nanoscópica para hacer nuevos materiales, para desarrollo de nuevas tecnologías. Y les voy a mostrar entonces algunos ejemplos de esto. ¿Sí? Por ejemplo, hace un par de años, un grupo de científicos lo que hizo fue agarrar una placa en 2 dimensiones de átomos de carbono, es decir, lo que nosotros conocíamos como grafito, y logró, mediante distintas técnicas, enrollarla sobre sí mismo. ¿Y eso qué hizo? Bueno, creó algo que se llaman nanotubos de carbono, que es un material que es más resistente que el acero. Entonces, por ejemplo, si nosotros pudiésemos unir estos nanotubos a ciertas fibras o a ciertas telas, podríamos hacer telas muy resistentes, por ejemplo. Otro ejemplo donde encontramos nanotecnología es en los autos. Los autos más modernos tienen partículas metálicas, nanopartículas metálicas en sus tubos de escape que catalizan a ciertos gases que son, en principio, malos para la atmósfera, y que cuando salen del auto, en vez de ser expulsados a la atmósfera, son destruidos. O, por ejemplo, neumáticos que tengan nanopartículas que mejoran, que impiden el desprendimiento de residuos cuando el neumático raspa contra la superficie. Otro ejemplo muy interesante, por ejemplo, es que lo podemos ver en el deporte también. La raqueta del potro está hecha con un polímero, un plástico, que está reforzado con nanopartículas, que hace que ante el golpe del tenista, la raqueta sea una raqueta rígida, pero que no vibre. Entonces no se pierde energía en esa vibración, sino que toda la energía que le otorga el potro a ese golpe se va a la pelota, y no se pierde de otra manera, no se desperdicia. Otro de los ejemplos que encontramos, otras áreas donde encontramos nanotecnología, es en el área de energía y medio ambiente. Hay un montón de científicos que están encontrando la forma de, por ejemplo, poner paneles solares en espacios muy chiquititos, reducidos, ¿sí? Hacer como paneles solares del tamaño de un bolsillo, digamos. O, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de unas nanopartículas que hicimos en nuestro laboratorio, que son unas partículas de sílica nanoporosas, digamos que tienen poros de entre algunos nanómetros, ¿sí? En donde nosotros podríamos, por ejemplo, confinar distintos materiales que tengan capacidad de hacer cosas. Por ejemplo, una enzima que destruya algún contaminante. Entonces podríamos, por ejemplo, ponerlo en un agua contaminada, y esas enzimas actuar sobre las contaminaciones que presenta ese agua y limpiarlas. O, por ejemplo, poner una fábrica de ADN adentro de estos poros y poder generar ADN en el espacio confinado de estas partículas, ¿sí? Entonces, como vemos, una de las áreas de la tecnología es justamente poder tener cosas que ya conocíamos confinadas a espacios muy chiquititos que aumentan su productividad, ¿sí? Otra de las áreas en donde nosotros podemos aplicar esta nanotecnología es, por ejemplo, haciendo lo que se llaman cristales cristales fonónicos, que son unos cristales fotónicos, perdón, que son unos cristales que imitan las alas de las mariposas. Si ustedes se fijan, las mariposas son animales muy bellos que tienen alas en general que tienen un montón de brillo y resplandecen de acuerdo a cómo les pega la luz. Bueno, esa capacidad que tienen esos mariposas viene de que tienen nanopartículas sobre la superficie de sus alas. Bueno, una capacidad parecida podemos hacer para generar estos cristales que
pueden usarse como, por ejemplo, sensores de gases. Entonces yo podría poner esos sensores de gases de vuelta a la salida de un tubo de escape y poder detectar gases que son, por ejemplo, malos para el medio ambiente. Y la última área que les quería contar, en donde se usa mucho la nanotecnología, es en el área de la salud y la medicina. Hay un súper amplio espectro de cosas que se hacen en nanotecnología en estas áreas, pero en particular hay dos que son muy interesantes. Una es la que se relaciona con el drug delivery, es decir, con el delivery de drogas a órganos específicos. Yo les había mencionado hace un ratito que, por ejemplo, podíamos usar las nanopartículas magnéticas para hacer esto. Bueno, hay una familia enorme de plataformas o de partículas que nosotros podemos usar en donde cargamos la droga en esos vehículos que tienen proporciones muy chiquititas, es decir, en la escala nanoscópica, y podemos dirigir esas partículas o esas partículas cargadas con drogas a un órgano en especial o en específico. Entonces, en vez de yo, por ejemplo, en un tratamiento de cáncer, mediante quimioterapia, le hago ingerir al paciente la medicación y que esa medicación le genere efectos secundarios, que no solamente mate el cáncer, sino que genere un montón de efectos secundarios en todo su cuerpo, puedo, por ejemplo, tratar de poner esa misma droga en partículas que se dirijan específicamente al órgano enfermo y solamente se liberen en ese lugar. Entonces hacemos un tratamiento mucho más amigable con la salud del paciente. Otra de las áreas donde también en salud y medicina, donde podemos usar nanotecnología, es en el sensado de diagnóstico. Todos ustedes conocerán, o habrán visto alguna vez, uno de esos palitos de test de embarazo. Bueno, esos palitos de test de embarazo tienen nanopartículas de plata, que es estas rayitas de color violeta que vemos acá. ¿Se acuerdan que uno de los colores que podía tener el oro, perdón, no de plata, sino de oro, era violeta? Bueno, si alguien está embarazada y tiene una expresión, una más alta expresión de ciertas hormonas, esas hormonas frente a la interacción con las partículas de plata hacen que cambie el color de estas rayitas y aparece un resultado positivo a embarazo. Bueno, como estos hay, por ejemplo, una de las empresas que están incubadas acá en la Fundación Argentina de Nanotecnología, hacen unos palitos muy parecidos para diagnóstico de dengue. Salió hace muy poco el lanzamiento. Bueno, y les dije que la última parte de esta charla era contarles un poco más de mi grupo, lo que hacemos nosotros, o darles un ejemplo de lo que podemos hacer los científicos que nos dedicamos a hacer nanotecnología. Y acá les cuento un poco más de mi grupo. Yo pertenezco al Laboratorio de Biosensores Avanzados dentro del Instituto de Nanosistemas, del INS. Nosotros somos 3 estudiantes de doctorado, un estudiante de postdoctorado y un estudiante de licenciatura, que nos dedicamos a hacer sensores para distintas cosas. Por ejemplo, Victoria y Nicolás hacen sensores electroquímicos para adhesión celular. Gastón hace sensores basados en plasmónica para detección de tuberculosis, y yo hago sensores para detección temprana de Alzheimer. Ahora les voy a contar un poco por arriba de qué se trata cada uno de estos proyectos. El caso de Vicky y Nico, lo que hacemos es desarrollar unos electrodos, que si se fijan acá les sacamos una foto también con el microscopio que les comentaba antes, donde vemos nanopartículas de oro ordenadas sobre la superficie, espaciadas, están muy, muy, muy cerquitas unas de las otras, y vemos esto de acá verde, es una célula. Entonces nosotros, haciendo pasar una cierta corriente, podemos estudiar cómo es la interacción entre célula y célula y célula y sustrato. Y se preguntarán por qué esto, por ejemplo, es importante. Bueno, porque muchos procesos, por ejemplo, cancerígenos, dependen de la interacción entre la célula y la interacción entre la célula enferma y células sanas, y usando estos electrones nosotros podemos entender un poco mejor cómo son esos procesos. El estudio que hace Gastón en su tesis tiene que ver con la detección de tuberculosis. Lo que le hace es desarrollar plataformas para el censado de ciertos metabolitos asociados a tuberculosis. Y acá vemos, por ejemplo, esta huevera, que en realidad es particular porque es una nanohuevera. Es decir, que estos pocillos que vemos acá son de tamaño nanoscópico. Fíjense que más o menos cada uno tiene un diámetro de 50 nanómetros. Bueno, estos hueveras sirven de alguna manera como soporte para que si yo tengo una muestra, esos metabolitos entra dentro de esos pocillos y yo pueda medirlos con mayor sensibilidad. Y un poco yendo a mi caso en particular, yo ahora me encuentro en Alemania, me encuentro en la ciudad de Stuttgart, haciendo una pasantía para mi doctorado. Mi director es el doctor Diego Pallarola. Él es parte de un
partner group, un Max Planck Partner Group, que es una asociación entre un instituto Max Planck, en este caso en particular es el Instituto Max Planck for Medical Research, y el instituto nuestro al que pertenecemos, el INS, en donde se asocian un montón de laboratorios para un bien en común, o para una función en común. Y eso permite que, además de tener cierta cantidad de plata por año, podamos usar las instalaciones de este instituto. Entonces, acá en la foto del campus donde yo voy a trabajar todos los días, que ahora, bueno, obviamente es interrumpido por toda la situación del coronavirus, pero normalmente voy a trabajar a este laboratorio para desarrollar los experimentos de mi tesis doctoral. Y mi tesis doctoral justamente tiene que ver, como les dije antes, con la detección temprana de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a una gran cantidad de nuestra población y que tiene un problema muy grave, y es que la mayoría de los signos y síntomas de esta enfermedad aparecen cuando ya son irreversibles, es decir, ya cuando me olvidé las cosas, me olvidé las llaves, me olvidé quién es mi pareja o mis hijos, me olvidé dónde estoy en tiempo y espacio, etc. Y uno no puede prevenir esa aparición, digamos. Entonces la idea de mi tesis es hacer un sensor para hacer un diagnóstico temprano, es decir, antes de la aparición de todos esos síntomas irreversibles. Para eso nosotros necesitamos encontrar biomarcadores que nos sirvan de idea de que tenemos una cierta enfermedad. Es decir, yo quiero medir algo. Ese algo que voy a medir, o nuestro target, se llaman microARNs en mi caso, que son pedacitos de ARN que son expresados de una manera diferencial cuando yo tengo alguna enfermedad. Por ejemplo, yo tengo Alzheimer, expreso el microARN 1, 10, 5 y 7. Y el que tiene otra enfermedad expresa otra familia de ARNs. Bueno, nosotros agarramos los que están expresados especialmente para la enfermedad de Alzheimer y vamos a tratar de medirlos. ¿Cómo los medimos? En distintas plataformas, en particular les voy a mostrar una. Estoy desarrollando una síntesis de nanopartículas de sílice, en donde lo que hago es decorar esas partículas de sílice con nanopartículas de oro, perdón. Y esas nanopartículas de oro me van a servir como de ancla para atrapar a mi metabolito, a mi target. Y una vez que yo logro atrapar ese metabolito, generar alguna respuesta, por ejemplo, una respuesta óptica, es decir, que se prendan. ¿Sí? Si se fijan acá, esta foto también la saqué con un microscopio electrónico de barrido que hay acá en el instituto, y ahí vemos un poco más en detalle mis partículas de sílica decoradas con nanopartículas de oro. ¿Sí? No los quiero mezclar mucho con lo que es mi tesis, porque en realidad es bastante compleja, o es bastante más amplia que esto, hago otros tipos de plataformas también, pero esto es un ejemplo muy claro de qué implica hacer nuestro trabajo como nanotecnólogos. ¿Sí? Y bueno, finalmente les quería, como último, pasar un chivo para todos aquellos que sepan que les puede interesar, o que conozcan a alguien que le puede interesar. Estamos buscando becarios doctorales y postdoctorales para nuestro grupo, para hacer de vuelta sensores, para enfermedades, para estudiar la dinámica de acción celular y algunas enfermedades urinarias. Así que si conocen a alguien, los invitamos a escribirnos, ahí está el contacto de mi director. Y por último, decirles que nada, que el mundo científico es un mundo súper interesante, que si tienen algún hijo, sobrino, primo, etcétera, que le interese la ciencia, hagan el esfuerzo de mostrarle estas cosas, estos ejemplos, que hablen con científicos, porque la realidad es que necesitamos un montón de científicos en la Argentina, y es una carrera muy interesante, es una carrera que implica un montón de creatividad, implica un montón de magia, como digo, yo siempre me gusta decir. Yo empecé a estudiar química porque una profesora una vez, en el secundario, mi primer clase de química, trajo un pedazo de yodo, que es un material que a simple vista es medio opaco y medio feo, lo puso en el fuego y generó un humo violeta que llenó todo un recipiente gigante, y la verdad que para mí me pareció muy mágico, fue una situación muy linda, y a partir de ahí me acerqué al mundo de la química, y la realidad es que, bueno, tal vez no es mágico el mundo, pero sí es un mundo súper interesante y creativo, y la verdad que está buenísimo, y necesitamos más niños y niñas que quieran dedicarse a hacer esto. Así que bueno, hasta acá llegó mi charla, les agradezco un montón por haberme escuchado. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por el chat y la vamos respondiendo acá, y si no, bueno, nada, les agradezco un montón por haberse unido el día de hoy.